buenos días a todas, a todos. Muchas gracias también, Alberto, por su presentación. Hay hartos temas sobre la mesa, se va a dar una conversación bien interesante sobre los salarios. Estuvimos juntándonos antes de estar aquí hoy, viendo un poco todos los temas que podemos tocar sobre salarios, remuneraciones, compensaciones. Entonces, lo primero para partir esta conversación es, ¿por qué es tan difícil hablar de salarios? Dale, Sole. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, mira, desde la perspectiva económica, que es la que yo manejo porque soy economista, la verdad es que información de salarios hay pocos en Chile. Existe, por supuesto, el índice de remuneraciones que se actualiza mensualmente, pero tenemos a nivel de conocer, por ejemplo, los montos o tenemos a la ESI, que se publica una vez al año, y tenemos también como un vacío bien grande en cuanto a mucho de lo que ustedes mostraban. Por esto yo encuentro que es un gran aporte, un gran aporte como al mundo hasta académico y de políticas públicas, poder conocer salarios desagregados por cargos, por industria, porque la verdad es que la información disponible en Chile es escasa. Entonces yo creo que eso lleva a que la discusión de salarios en Chile se activa muy pocas veces. Se activa cuando sale la ESI, básicamente, o la CACEN, ¿no es cierto? Entonces eso a nivel económico yo creo que puede ser un gran aporte el que están haciendo con esta guía. No, es cierto, y lo veíamos también cuando les contaba que nos juntamos antes a conversar sobre qué íbamos a ver en el panel, y uno se empieza a acordar de la cantidad de proyectos de ley dormidos también, que lo vamos a ver más adelante, sobre remuneraciones. Y además también te iba a comentar, Soledad, de todo este tema de las remuneraciones y de la poca información que hay, que entra en este debate que para quienes siguen los temas de mercado laboral ha estado súper en debate por cómo los datos obtenidos a partir de encuestas pareciera que no están logrando reflejar esta sociedad que cambia tan rápido, ¿cierto? Que es cada vez más difícil encuestar, los hogares no son tan ubicables como lo eran antes, entonces también cómo esta información de encuestas es o no real de cómo está la sociedad hoy en día. Mira, las encuestas son a nivel de mercado laboral, es la mejor fuente de información desde que tienen una representación del universo completo de trabajadores, tanto formales como informales, y esa es una información muy valiosa. Esto complementa, porque si bien no es en el fondo representativo del mercado laboral completo chileno, sí da una muy buena información porque tiene una gran base de datos detrás, ¿no es cierto? Claro, se limita a un universo que corresponde a los clientes de Book, pero como ustedes tienen tantos clientes, es una base muy rica también. Entonces es un muy buen complemento para la información disponible como a nivel de INE o CACEN, por ejemplo. Bueno, y para ti, Mauricio, ¿por qué es tan difícil hablar de sueldos? Buen día, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es difícil hablar de remuneraciones o compensaciones y de sueldos porque toca en el fondo parte de la información privada que todos tenemos. Nosotros en Chile tenemos una cultura de mayor privacidad en comparación con otros países en que hay un nivel de transparencia y que la gente en el fondo conversa abiertamente de cuánto es lo que gana cada una de las personas. En Chile diría que tenemos una cultura más reservada respecto de esos temas que va permeando al final las relaciones laborales y el mercado laboral. Y las remuneraciones son un tema crucial. La mayor cantidad de los conflictos laborales, si uno ve las causas judiciales, las negociaciones colectivas, las discusiones políticas, las nuevas leyes, debajo de ello en general están las remuneraciones y están las condiciones laborales. Entonces es un elemento fundamental. Acaba de salir hace algunos días esta encuesta CEP de orientaciones laborales, y vean, una de las preguntas es: ¿qué tan importante para ustedes tener alto ingreso?
más del 90% de las personas señala que sí, que es súper importante. Entonces pasa a ser una condición esencial de las personas y todos queremos tener nuestra información reservada para poder negociar de la mejor forma. Entonces las empresas obviamente quieren tener el acceso a la mejor información, los sindicatos, cada uno de los candidatos en el mercado. Entonces lo que ustedes están realizando con esto lo encuentro significativo, porque van a disponer de información no solo para los empleadores, sino que también las personas que estén postulando van a poder de alguna u otra forma acceder a esa información y va a poder discutir en una forma más objetiva. Uno escucha mucho a las empresas, amigos, conocidos, que dicen, no, yo estoy pagando la remuneración del mercado. Y uno les pregunta, ¿y cómo levantaste la información? No, llamé a algún par de competidores, me dijeron por teléfono cuánto es lo que pagan, y ese es el levantamiento de información del mercado. Entonces, uno de los temas que ustedes explicaron, y yo vi la guía, y efectivamente el tema de la homologación de los cargos es vital. Es vital que cuando estoy comparando un cargo X, no solo el nombre de ese cargo es importante, sino lo que esa persona realiza y la experiencia, la formación, las responsabilidades, el impacto del error, una cantidad de conceptos que son vitales para que yo pueda efectivamente estar comparando dos cargos que son iguales. Entonces creo que esto fortalece una discusión más profesional en el mercado chileno y que a la larga vamos subiendo los estándares y a lo mejor contribuyen también a una mayor transparencia de esta información. Que cuesta pensarlo, pero cuando uno hace un estudio de remuneraciones, la parte de homologar cargos es un 90% del trabajo. Uno pensaría que uno está que la mayoría del trabajo es sobre el salario mismo y en realidad la gran complejidad es la homologación. Y además lo que vimos también cuando hacíamos el estudio era que también a las organizaciones, como contaba Alberto al principio, tienen que llenar una cantidad de información cuando quieren participar de estudios salariales, llenar cada uno de los cargos. Me imagino que también la Javi habrá hecho algún estudio. Un trabajo de papeleo, de escritorio para poder hacer un estudio interno de remuneraciones gigante. Entonces es una parte importante de hacer el estudio. Y bueno, Javi, para cerrar esta primera pregunta, para ti, en tu rol como en el equipo de gestión de personas en Book, ¿por qué es tan difícil hablar de salarios y de remuneraciones? Bueno, muy de acuerdo con lo que dijo Soledad y Mauricio, y yo creo que también se debe a distintas razones. Por un lado, como un poco lo que dijo Mauricio en cuanto a que como que tradicionalmente ha existido en Chile como esta sensación como de privacidad en torno al salario económico personal. Y un poco muy alineado con eso, yo creo que se debe harta a esta cultura como más discreta que existe en Chile y no en otros países. Creo que también influye la disparidad de ingresos que hay en Chile. Ya eso también creo que puede generar ciertas tensiones o inseguridad también de hablar de sueldos con otras personas. Y diría que en tercer lugar, como la baja transparencia que existe en las organizaciones en torno al tema. Ya, o sea, hoy en día muchos colaboradores se sienten incómodos o no se atreven simplemente a hablar o a discutir de su salario. Ya, creo que esas son razones que también pueden explicar como lo difícil que es el tema. Bueno, y de hecho, ese era el segundo tema que quería que conversáramos ahora, que tiene que ver con hablar de algunas experiencias que han existido en el mundo y en Chile, transparentando salarios. Y tenemos un ejemplo bien cercano, porque si hablamos del mundo, hay varios países de la OCDE que han ido avanzando en distintas legislaciones para la transparencia salarial, pero tenemos un caso mucho más cercano que es el del Estado. Entonces ahí viene mi pregunta a Mauricio. El Estado desde el 2008 tiene la ley de transparencia, ¿cierto? Dentro de las tantas cosas que tiene la ley, una de ellas es la transparencia salarial. Y desde tu experiencia, Mauricio, en el Estado, cae de cajón preguntarte cuál ha sido esa experiencia dentro del Estado en transparentar todos los salarios que se pagan. Sí, yo creo que la lógica del Estado tiene un fundamento jurídico y político distinto al que tenemos en el sector privado. Y parto por hacer el marco conceptual del sector privado. En el sector privado, la información de cada persona pertenece a cada persona, ni siquiera a los empleadores, ¿ya? Entonces, una empresa, por ejemplo, no puede tomar información de trabajadores y entregársela a un tercero
si no está el consentimiento del trabajador y saber exactamente para qué se va a usar esa información. Entonces esa es la lógica que tenemos en el sector privado, y no es solo esto una lógica de principio. Hay una norma expresa en el Código del Trabajo, si la quieren revisar por ahí, si no me equivoco, el 154 que lo corrieron ahora con unos cambios legales, pero dice el empleador tiene que guardar absoluta reserva de la información de los trabajadores. Esto genera incluso discusiones con los sindicatos, porque los sindicatos consideran que pueden pedir cualquier información de los socios del sindicato, y eso no es así. Mientras no ha sido autorizado expresamente por un trabajador, el sindicato sigue siendo un tercero, ¿ya? Y también las ISAP, las AFP, las clínicas, las compañías que intervienen en algún tipo de relación de información con los empleadores. Entonces, esa es la lógica que tenemos en el sector privado, de privacidad, y está en la Constitución como garantía fundamental el que nosotros somos dueños de esa información. En contrapartida del sector público, como lo financiamos con nuestros impuestos, tenemos derecho a saber en qué se está gastando nuestros impuestos. Bueno, de hecho en el último tiempo hemos visto que hay algún tipo de gasto no muy justificado, el tema de la licencia médica y todo esto que ha salido, que ojo, no es solo en el sector público, ¿eh? También tenemos los mismos problemas en el sector privado. Entonces, como la lógica ahí es que nosotros pagamos nuestros impuestos y que por tanto tenemos derecho a saber cómo se gastan, es que ha habido, por décadas, la ley de transparencia nos da mayor acceso, pero cualquiera de ustedes puede ingresar y ver cuánto gana cualquier persona en el sector público. Entonces, esa lógica tiene que ver con un control ciudadano de que cada uno de nosotros pueda saberlo. Entonces, cuando uno mezcla estos dos sectores, yo creo que puede buscar las mejores prácticas. Yo creo que la transparencia es buena al interior de las empresas. Por ejemplo, cuando una persona postula un cargo, ¿ya? Esta ha sido una parte de la discusión. O sea, esto de postular a ciegas, sin saber cuánto es lo que me ofrece una empresa, parece ilógico. O sea, si Book me ofrece venirme a trabajar con ustedes y tengo una entrevista, 2 entrevistas, 3 entrevistas y no sé cuánto es lo que me ofrecen en una conversación privada, no tiene mucha lógica eso, ¿te fijan? Entonces, ahí donde hay discusiones legales de que se va a obligar a las empresas a tener que publicar esa remuneración que ofrecen al mercado. Estoy en contra de ello. Yo creo que esto, volvemos al tema privado, tiene que ser una conversación entre privados. Y uno de los ejercicios que yo les sugiero a las empresas que hagan, que lo conversábamos, es hagan el ejercicio intelectual de qué sucedería si se filtran todas nuestras remuneraciones al interior de la empresa. Alguien manda un correo erróneo y le llega a toda la empresa lo que gana el gerente general y el trainee, completo. ¿Cómo quedaríamos de cara a nuestra organización? ¿Tendríamos justificación respecto a la equidad, a las bandas salariales, a la carrera, a la discriminación que hacemos respecto de las profesiones? Yo ahora veía ahí, por ejemplo, que el área legal estaba una de las más altas. Y decía, qué bueno, parece que los que nos dedicamos a temas legales estamos bien altos según el estudio Book. Pero los de marketing que estaban tercero dirían, oye, pero ¿por qué los legales? Si resulta que los que generamos los ingresos, los recursos, todo lo que tiene que ver con la marca, el branding, es más importante que el área legal. Entonces, ese tipo de información ya genera un conocimiento al interior y que permite discutirlo. Entonces, estoy en desacuerdo con transparentarlo igual que el sector público, pero algún nivel de transparencia creo que le hace bien a la organización. Y para ti, Soledad, desde el punto de vista de los estudios, ¿cierto?, del mercado laboral, ¿qué implica tener más transparencia salarial o por el contrario esta falta de transparencia? Sí, igual me gustaría acotar algo respecto al sector público. El sector público es muy rígido. Es rígido en sus estructuras salariales, no permite hacer gestión activa de personas. Todo depende de en qué nivel estás y eso significa cierto rango, pero sabemos que en el sector privado no es así, sino que se permite, ¿no es cierto?, y es clave para el trabajo, no sé, de todos ustedes, ¿no es cierto?, el hecho de poder hacer negociación salarial para retención de talentos, para una serie de estrategias finalmente que son súper importantes en la empresa. Entonces yo creo que es muy distinto. Yo creo que aquí hay un gran aporte porque estamos viendo una guía que agrega información.
agrega información no a nivel de empresa, sino que agrega información a nivel de industrias, por cargo, etcétera, y entonces la gente va a poder negociar de manera más informada y eso está muy bien. Pero obligar a transparentar, ¿no es cierto?, es un problema para poder hacer esta gestión activa. Hay diferencias salariales que son justificadas, otras que no. Entonces yo creo que desde esa perspectiva es muy bueno. Existe todo un área en economía, no lo voy a latear con eso, se llama teoría de contratos, pero en el fondo la importancia que tiene de repente diseñar contratos que son distintos dependiendo de las personas para poder obtener lo máximo de cada una de ellas. Dicho esto, yo creo que desde la perspectiva de los